Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Todo comenzó de manera sutil, con mensajes aparentemente inofensivos apareciendo en mi bandeja de entrada de las redes sociales. Al principio parecían ser spam o mensajes automáticos. Provenían de una cuenta anónima y el contenido era genérico. Comentarios sobre mis publicaciones recientes o preguntas sobre mi día. Apenas les presté atención, asumiendo que eran solo el ruido habitual de Internet. Pero luego, los mensajes tomaron un giro más personal. El primero que llamó mi atención fue un comentario sobre una cena que había tenido con un amigo, una cena que no había mencionado en las redes sociales. El mensaje era vago pero inquietante. Espero que la cena con Alex haya ido bien. Parecía que te divertiste mucho. Me sobresalté. No había compartido ningún detalle sobre esa cena en línea. El mensaje era desconcertante, pero lo descarté como una extraña coincidencia. Cambié las contraseñas de mis redes sociales con la esperanza de evitar cualquier intrusión potencial. Parecía una medida razonable y esperaba que eso fuera el final. Sin embargo, los mensajes continuaron. Se volvieron más específicos e intrusivos, mencionando mis rutinas diarias e interacciones privadas que no había publicado ni compartido en línea. Un mensaje decía: te vi en la cafetería ayer. Estabas leyendo ese libro nuevo que te encanta. No había mencionado mi visita a la cafetería ni el libro a nadie, y mucho menos en Internet. Sentí como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos, y esa invasión de privacidad era profundamente perturbadora. El anonimato de los mensajes los hacía aún más inquietantes. La cuenta que los enviaba no tenía foto de perfil ni información real. Solo un perfil vacío. Reporté los mensajes a la plataforma de redes sociales, con la esperanza de que eliminar la cuenta detuviera la intrusión. Pero a pesar de los reportes y los cambios de contraseña, los mensajes siguieron llegando. La siguiente tanda de mensajes fue aún más invasiva. Incluían detalles de conversaciones que había tenido con amigos y familiares, eventos a los que había asistido e incluso pensamientos privados que había compartido en conversaciones. El remitente parecía saber cosas sobre mí que no había publicado ni discutido públicamente. Un mensaje decía: me alegra que tú y Lisa hayan podido resolver esa discusión. Pareces mucho más feliz después de hablar con ella. Sintiendo una vulnerabilidad creciente, hablé con mis amigos cercanos y familiares para preguntar si alguien había compartido información personal sobre mí. Nadie lo había hecho. Todos estaban desconcertados y preocupados, pero nadie tenía respuestas. Los mensajes habían alcanzado un nuevo nivel de intimidación psicológica, y mi sensación de seguridad se estaba desmoronando rápidamente. Consulté con un experto en ciberseguridad, quien examinó mis dispositivos en busca de signos de hackeo o malware. No encontraron evidencia de una brecha, lo cual fue un alivio, pero también una fuente de mayor ansiedad. Si mis dispositivos no estaban comprometidos, significaba que el acosador tenía acceso a mi vida de formas que no podía comprender. Era una realización escalofriante. En mi creciente paranoia comencé a alterar mis rutinas y a evitar los lugares que frecuentaba. Dejé de compartir cualquier detalle sobre mi vida en línea, con la esperanza de dificultar al acosador obtener información. A pesar de estas precauciones, los mensajes continuaron, siempre haciendo referencia a eventos recientes que no había mencionado en ningún lado. Un mensaje particularmente inquietante decía: noté que has estado evitando el gimnasio últimamente. Espero que estés bien. Quizás solo te estás tomando un descanso. No había compartido mi horario del gimnasio ni mis razones para cambiarlo con nadie, y mucho menos en línea. El nivel de detalle en estos mensajes era sofocante, haciéndome sentir atrapado en un estado constante de vigilancia. La ansiedad de ser observado comenzó a afectar mi salud mental.
Luchaba por mantener una apariencia de normalidad en mi vida diaria, pero el miedo constante era abrumador. Me sentía como si estuviera viviendo en una caja de cristal, con cada acción y pensamiento potencialmente escrutados por un observador invisible. La situación se intensificó cuando los mensajes comenzaron a incluir amenazas. Una noche recibí un mensaje que decía: sé dónde vives, te estaré observando. La amenaza era explícita y me hizo entrar en pánico. Inmediatamente contacté a las autoridades locales, proporcionando detalles de los mensajes y de la cuenta anónima. Comenzaron una investigación, pero encontraron poco con lo que trabajar. El anonimato de los mensajes hacía que fuera extremadamente difícil rastrear su origen. A pesar de los esfuerzos de la policía y mis intentos por proteger mi información personal, los mensajes persistieron. Se volvieron más siniestros y la sensación de ser acosado se convirtió en una presencia constante en mi vida. Instalé medidas de seguridad adicionales en mi casa y tomé precauciones adicionales al salir y regresar. Pero el sentimiento de estar siendo observado nunca desapareció. Con el tiempo los mensajes dejaron de llegar, la cuenta anónima desapareció y la comunicación intrusiva cesó. Sin embargo, me quedó una sensación persistente de incomodidad y una conciencia más aguda de mi entorno. La experiencia dejó una marca en mí y el impacto psicológico de ser observado y amenazado tardó en superarse. Nunca descubrí quién estaba detrás de los mensajes ni cuáles eran sus motivos. El anonimato del acosador añadió al sentido de temor, dejándome con preguntas sin respuesta y una profunda sensación de vulnerabilidad. El incidente me enseñó la importancia de la vigilancia y los límites de la privacidad en línea, y sirvió como un recordatorio de las inquietantes formas en que la tecnología puede ser utilizada para invadir el espacio personal. La experiencia me cambió, y aunque intenté seguir adelante, la sensación de ser observado permaneció como un eco inquietante en mi vida. Fue un recordatorio constante de lo frágil que puede ser nuestra sensación de seguridad y de cómo lo invisible puede tener un profundo impacto en nuestro bienestar. Historia 2. Era una fresca mañana de otoño cuando descubrí la primera carta en mi buzón. Era un sobre poco notable, amarillento por el paso del tiempo y dirigido a alguien llamado John Doe. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, a menudo el correo termina en el buzón equivocado por error. Sin embargo, cuando noté que la carta había sido colocada en mi buzón sin sello ni dirección de remitente, mi curiosidad se despertó. Abrí el sobre y saqué una hoja de papel. La carta estaba escrita con letras mayúsculas prolijas. Mientras comenzaba a leer, un escalofrío recorrió mi espalda. La carta contenía una descripción detallada de las actividades que había realizado el día anterior. Mi trote matutino en el parque, la cafetería que visité e incluso la breve conversación que tuve con el barista. La carta concluía con una frase que me dejó inquieto. Espero que hayas disfrutado tu día. Mi reacción inicial fue de confusión. ¿Cómo podía alguien saber tanto sobre mi día? Lo atribuía a una elaborada broma o a una confusión con las notas personales de alguien más. Sin embargo, la carta me dejó con una sensación de incomodidad. En la semana siguiente recibí 3 cartas más, cada una más perturbadora que la anterior. Una describía con vívidos detalles una tarde que pasé leyendo un libro en el porche. Otra narraba mi interacción con un repartidor que llegó a mi casa, incluyendo detalles específicos sobre nuestra breve conversación. La última carta describía un momento privado en mi hogar, cómo había reorganizado los muebles y un comentario que hice en voz alta sobre querer redecorar. Cada carta era inquietante, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Era como si alguien estuviera siguiéndome, documentando cada uno de mis movimientos. Me volví cada vez más paranoico y comencé a analizar cada detalle de mi rutina diaria, buscando pistas o patrones que pudieran explicar esta vigilancia. Desesperado por respuestas, contacté al servicio postal. Les expliqué la situación y les mostré las cartas. Su respuesta fue una mezcla de preocupación y confusión. Revisaron sus registros y me aseguraron que no había información sobre quién podría haber enviado las cartas. Sin sellos ni direcciones de remitente,
les resultaba imposible rastrear su origen. La falta de respuestas concretas me dejó más vulnerable y ansioso. Sin una solución del servicio postal, decidí tomar medidas adicionales. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa, esperando que captaran alguna evidencia de la persona responsable. También comencé a llevar un registro detallado de cualquier ocurrencia inusual o de personas que actuaran de manera sospechosa cerca de mi hogar. Pasaron las semanas y las cartas continuaron llegando. Se volvieron más detalladas y personales, describiendo no solo mis actividades, sino también mis pensamientos y sentimientos. Una carta incluso incluía un dibujo de mi casa, hecho desde un punto de vista que sugería que alguien había estado observando desde la acera de enfrente. Las cartas se volvieron cada vez más invasivas, y mi ansiedad crecía con cada nueva llegada. Me acerqué al departamento de policía local y presenté la evidencia que había recopilado. Los oficiales fueron comprensivos y tomaron la situación en serio, pero sin evidencia concreta ni un sospechoso claro, su investigación era limitada. Me aconsejaron que tuviera precaución y continuara documentando cualquier actividad sospechosa. A pesar de sus esfuerzos, la policía no pudo encontrar pistas. La sensación de ser observado persistía y las cartas seguían llegando. Mi hogar, que alguna vez fue un lugar de confort, ahora se sentía como una prisión. Una carta particularmente inquietante llegó en una tarde lluviosa. Detallaba una conversación íntima que tuve con un amigo cercano, incluyendo detalles privados que me hicieron sentir violado. Me convencí de que alguien estaba utilizando cámaras ocultas o algún otro medio para invadir mi privacidad. La idea de ser observado a través de lentes escondidos me mantenía constantemente en guardia. En un intento desesperado por recuperar el control, decidí cambiar de estrategia. Alteré mis rutinas, modificando mi horario diario y evitando los lugares que solía frecuentar. Esperaba que haciendo mis actividades menos predecibles pudiera despistar a la persona que me estaba monitoreando. También aumenté las medidas de seguridad en mi hogar, instalando luces con sensores de movimiento y reforzando las cerraduras de las puertas. A pesar de mis esfuerzos, las cartas continuaron llegando, y la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Comencé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si estaba exagerando o si realmente había una amenaza que no lograba identificar. El impacto psicológico de la situación era inmenso, y me resultaba cada vez más difícil relajarme o sentirme seguro en mi propio hogar. Eventualmente las cartas dejaron de llegar. El silencio repentino fue a la vez un alivio y una nueva fuente de ansiedad. No podía sacudirme la sensación de que la persona detrás de las cartas podría estar observándome, esperando el momento adecuado para actuar de nuevo. La sensación de ser observado dejó una huella duradera en mi vida, haciéndome más cauteloso con mi entorno y desconfiado de quienes me rodeaban. Al final, la experiencia me enseñó una profunda lección sobre la fragilidad de la privacidad personal y el poder invasivo de los observadores invisibles. Las cartas, con sus descripciones detalladas e inquietantes, expusieron una vulnerabilidad que antes no había comprendido por completo. Aunque las evidencias físicas de la vigilancia desaparecieron, las cicatrices psicológicas permanecieron, un recordatorio constante de aquel tiempo en el que mi sensación de seguridad y normalidad se rompió por la presencia de un observador desconocido y siempre vigilante. Historia 3. Era una de esas noches tranquilas y serenas en las que el mundo parecía ralentizarse. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de mi coche y el ocasional susurro de las hojas agitadas por el viento. Había estado visitando a unos amigos y me dirigía a casa bien pasada la medianoche. La carretera estaba desierta y las luces de las farolas proyectaban largas e inquietantes sombras sobre el asfalto. Disfrutaba de la soledad de los paseos nocturnos. Era un momento para reflexionar, una oportunidad de despejar mi mente tras un largo día. Mientras conducía por las sinuosas carreteras rurales que llevaban a mi casa, noté un par de luces en mi espejo retrovisor. Al principio, lo desestimé como otro coche más en la carretera, pero a medida que pasaban los kilómetros y las luces permanecían fijas detrás de mí, empecé a sentirme inquieto. Volví a mirar el espejo retrovisor
Y ahí estaban, las mismas luces, manteniendo una distancia constante. No se acercaban ni se alejaban. Intenté sacudir la creciente incomodidad. Aceleré un poco, con la esperanza de dejar atrás al coche, pero las luces permanecieron siguiéndome. Reduje la velocidad y el coche hizo lo mismo. Un nudo se formó en mi estómago. La carretera seguía desierta y el único sonido que rompía el silencio era el rítmico murmullo de mis neumáticos sobre el pavimento. Tomé un giro brusco hacia un camino menos transitado, esperando perder al coche en el laberinto de caminos sinuosos. Pero cuando miré de nuevo al espejo retrovisor, las luces seguían allí, aparentemente indiferentes al desvío. Mi corazón se aceleró y pude sentir el sudor formándose en mi nuca. Había escuchado historias sobre personas que eran seguidas, pero nunca imaginé que estaría en una situación así. A medida que la tensión aumentaba, decidí poner a prueba la situación. Realicé una serie de giros impredecibles y cambié la velocidad con frecuencia, tratando de despistar al persistente seguidor. Sin embargo, las luces del coche replicaban cada maniobra con precisión inquietante. Era como si el coche tuviera voluntad propia, una determinación implacable de mantenerse a cierta distancia, pero nunca fuera de mi vista. La sensación de ser perseguido se hizo más intensa con cada minuto que pasaba. Mi mente corría con posibilidades. ¿Era alguien jugando una broma cruel o había una razón más siniestra detrás de esas luces persistentes? La soledad de la carretera solo aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. No había casas, ni farolas, ni signos de civilización. Solo yo, mi coche y las luces siempre presentes detrás de mí. Decidí hacer un último movimiento drástico. Giré hacia un pequeño lote de grava apenas visible desde la carretera. Apagué las luces y el motor, esperando ocultar mi presencia y ver si el coche pasaría de largo. Me quedé sentado en la oscuridad, esforzándome por escuchar cualquier señal de movimiento. Por un momento hubo silencio. Contuve la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces del coche acercarse lentamente al lote. Se detuvieron justo afuera, y durante unos agonizantes momentos, parecía que el coche estaba escaneando el área. El silencio era ensordecedor, y podía sentir el peso de la situación presionando sobre mí. Observé con temor mientras las luces finalmente se alejaban, desapareciendo por la carretera. Esperé varios minutos más, asegurándome de que el coche realmente se hubiera ido, antes de atreverme a encender mi motor nuevamente. Cuando finalmente volví a la carretera, mi pulso seguía acelerado y mis manos se aferraban al volante con una intensidad que hacía que mis nudillos se volvieran blancos. Seguía mirando el espejo retrovisor, esperando ver aparecer nuevamente las luces. El resto del trayecto a casa fue angustiante. Cada coche que aparecía en mi vista parecía una amenaza potencial y estaba hiperconsciente de cada vehículo que pasaba. Cuando finalmente estacioné en mi garaje y cerré la puerta detrás de mí, una ola de alivio me inundó, pero la ansiedad persistió. La inquietante sensación de ser perseguido permaneció conmigo mucho después de haber llegado a la seguridad de mi hogar. En los días siguientes me mantuve cauteloso cada vez que conducía. Cada par de luces en mi espejo retrovisor hacía que mi corazón diera un vuelco. Evité los paseos nocturnos, optando por rutas más seguras y transitadas siempre que era posible. La sensación de ser observado o seguido dejó una huella duradera en mí. Reporté el incidente a la policía local, pero sin evidencia concreta ni una descripción del vehículo, poco podían hacer. Me aconsejaron que me mantuviera alerta y que informara cualquier actividad sospechosa, pero sus palabras no hicieron mucho para aliviar mi inquietud. La experiencia me enseñó una dura lección sobre la vulnerabilidad y la inquietante realidad de ser seguido. Siempre había dado por sentado la seguridad de mis paseos nocturnos, pero ahora sabía cuán rápido podían torcerse las cosas. Las luces en mi espejo retrovisor se convirtieron en un recordatorio inquietante de la imprevisibilidad del mundo, una sombra constante en mi mente que me hizo cuestionar la seguridad de las carreteras en las que antes me sentía tan cómodo.
Aunque el coche nunca volvió a aparecer y la sensación de ser perseguido eventualmente se desvaneció, el impacto de esa noche quedó conmigo. La paz de la soledad de mis paseos nocturnos ahora estaba teñida con un toque de precaución, un recordatorio de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más familiares. Historia 4. Todo comenzó como una molestia ocasional, un timbre que sonaba inexplicablemente en horas extrañas. Al principio era fácil ignorarlo. Estaba en medio de trabajo nocturno o disfrutando de una tranquila velada en casa, cuando el sonido resonaba en la casa. Corría a la puerta esperando encontrar un visitante o tal vez una entrega, solo para descubrir un porche vacío. Nunca había nadie allí. Las primeras veces que ocurrió traté de convencerme de que era solo una broma o un fallo aleatorio. Revisé el sistema del timbre. Me aseguré de que el cableado estuviera en buen estado e incluso reemplacé las baterías. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, el timbre seguía sonando, siempre en horarios extraños, tarde en la noche, temprano en la mañana o justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. La frecuencia de estos incidentes aumentó rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre sonara casi todas las noches, perturbando mi tranquilidad y mi sueño. Cada vez que respondía a la puerta, lo hacía con una mezcla de irritación y ansiedad, solo para ser recibido por el frío de la noche vacía. Comencé a temer el sonido del timbre, que antes era algo simple e incluso tranquilizador. Decidido a poner fin a la situación, decidí actualizar mi sistema de timbre. Instalé un modelo de última generación con una cámara de video, con la esperanza de que esta tecnología avanzada ayudara a atrapar a quien o lo que estuviera detrás del misterioso sonido. También instalé un nuevo cableado y baterías frescas, asegurándome de que cada componente estuviera en perfectas condiciones. Por un breve momento pensé que el problema se había resuelto. El nuevo sistema permaneció en silencio durante unas noches y comencé a relajarme, convencido de que el problema era solo un mal funcionamiento del sistema anterior. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el timbre volviera a sonar. Una noche me despertó el sonido familiar del nuevo timbre. Desorientado, me levanté de la cama y revisé la transmisión de video en mi teléfono. La cámara no capturó nada más que un porche oscuro y vacío. No había figuras ni señales de movimiento, solo la quietud de la noche. Noté algo inquietante en los registros. El timbre había sonado exactamente a las 2:37 a.m., igual que con el sistema anterior. A medida que las noches avanzaban, el timbre inexplicable se convirtió en una ocurrencia nocturna. Cada vez que revisaba la cámara, veía el mismo porche vacío. El sonido del timbre, sin una causa aparente, comenzó a pesar en mi mente. Mi hogar, antes un lugar cómodo, ahora se sentía como una fuente de ansiedad. La situación se volvió cada vez más frustrante. Empecé a considerar diferentes explicaciones. Tal vez un vecino estaba jugando una broma, o quizás había un problema con el nuevo sistema que aún no había identificado. Contacté al fabricante del timbre para obtener soporte, pero los técnicos no encontraron nada malo con el sistema. Realizaron pruebas de diagnóstico e incluso reemplazaron algunos componentes, pero el problema persistió. A medida que pasaban las semanas, el constante sonido del timbre comenzó a afectar mi bienestar mental. Me volví más ansioso e irritable, incapaz de disfrutar de la paz en mi propio hogar. Las interrupciones nocturnas alteraron mi sueño, dejándome exhausto y al borde. El timbre, que alguna vez fue una simple comodidad, se convirtió en un símbolo de intrusión e incomodidad. Una noche especialmente inquietante, el timbre sonó repetidamente, rompiendo el silencio de la casa. Su persistente sonido hizo que supiera que algo era diferente esta vez. Revisé la transmisión de video y vi un breve destello de una sombra moviéndose por el porche, pero era demasiado fugaz para distinguir detalles. Mi corazón se aceleró mientras revisaba el metraje, buscando más claridad, pero la sombra permaneció esquiva. En mi desesperación decidí instalar medidas de seguridad adicionales. Coloqué luces activadas por movimiento alrededor del porche y agregué cámaras a otras áreas de la casa.
con la esperanza de que estas nuevas medidas capturaran algo que el sistema del timbre no había detectado. También configuré un sistema de alarma para que me alertara si alguien se acercaba a la puerta. A pesar de estos esfuerzos, el timbre continuó sonando. Era como si lo que estuviera causando las perturbaciones se hubiera adaptado a mis intentos de atraparlo. La sensación de ser observado y perturbado sin razón creció, y la situación comenzó a consumir mis pensamientos. Me sentía como si viviera en un estado perpetuo de vigilancia, incapaz de escapar de la constante inquietud. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de mis nuevas cámaras de seguridad desde la sala, noté algo extraño en uno de los clips. El timbre parecía sonar sin ningún desencadenante aparente. Las imágenes mostraban el timbre iluminándose y emitiendo su sonido, a pesar de que no había nadie visible en el porche y ningún sensor de movimiento había sido activado. Contacté a un investigador paranormal local, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna idea sobre la situación. Realizaron una investigación exhaustiva, verificando si había interferencias electromagnéticas o factores ambientales que pudieran explicar el timbre. Sin embargo, sus hallazgos fueron inconclusos y no pudieron identificar una causa clara para las perturbaciones. El investigador sugirió que el timbre podría ser una manifestación de energía residual o incluso un fenómeno paranormal. Aunque era escéptico, la idea de algo sobrenatural era inquietante, pero tan plausible como cualquier otra explicación. La visita del investigador me dejó con más preguntas que respuestas, y la inquietante sensación de ser observado persistió. Con el tiempo, la frecuencia del timbre comenzó a disminuir, aunque nunca se detuvo por completo. Las noches siguieron siendo impredecibles, y la inquietante sensación de ser perturbado continuó. Mi hogar había sido invadido por una presencia invisible, y la sensación de ser constantemente observado se convirtió en parte de mi vida diaria. A pesar del paso del tiempo, el timbre seguía siendo un recordatorio perturbador de la invasión a mi privacidad y la inquietante naturaleza de ser perturbado sin razón. Ese simple sonido, que alguna vez fue tan inofensivo, se había convertido en un símbolo de inquietud, un recordatorio constante de lo desconocido y lo inexplicable. Historia 5. Me desperté en un apartamento vacío. Ese tipo de silencio que parece demasiado ruidoso. La habitual actividad de la cafetera y el leve sonido de mi compañero de piso, Dave, moviéndose por la cocina brillaban por su ausencia. Lo llamé por su nombre, pero la única respuesta fue el eco de mi voz. Intrigado, salí de mi habitación. El apartamento estaba inquietantemente quieto, y una rápida mirada alrededor confirmó que Dave no estaba en ningún lado. La puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta, lo cual no era inusual. Dave era bastante relajado en cuanto a su espacio personal. Toqué suavemente y luego abrí la puerta por completo. La habitación estaba impecable, pero algo no se sentía bien. Volví a la cocina, donde noté que las pertenencias de Dave habían desaparecido. Su taza favorita, esa con las manchas de café y el mango desgastado, no estaba por ningún lado. Su laptop, que siempre dejaba en la encimera, también había desaparecido. Encogiéndome de hombros, pensé que quizá había salido temprano por algún compromiso. Mientras preparaba café, algo llamó mi atención. Una nota pegada en el refrigerador. Estaba escrita apresuradamente con una letra casi ilegible. La confianza es algo frágil. Me quedé mirando la nota, con el corazón empezando a acelerarse. Dave nunca había dejado mensajes crípticos antes. Traté de descartarlo como una broma o un papel fuera de lugar, pero una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. La sala de estar fue mi siguiente parada. Al entrar noté algo extraño. Los cojines del sofá habían sido meticulosamente reorganizados. Debajo de uno de ellos encontré otra nota, esta vez doblada cuidadosamente. Siempre observando, siempre esperando. La inquietud inicial comenzó a transformarse en algo más serio. Decidí investigar más a fondo, comenzando por el pequeño espacio de estudio de Dave. Revisé los cajones de su escritorio, buscando cualquier pista que pudiera explicar su desaparición repentina.
En lugar de respuestas encontré una pila de fotografías. Eran fotos mías, tomadas desde diferentes ángulos, en lugares públicos, en nuestra casa, incluso en momentos privados. Cada fotografía estaba etiquetada con una fecha y hora, mostrando que Dave había estado documentando cada uno de mis movimientos. Sentí como mi pulso se aceleraba. Estaba Dave involucrado en algo peligroso. Tomé mi teléfono para llamarlo, pero me detuve a mitad de camino al notar una tercera nota en el escritorio. Algunas cosas es mejor dejarlas desconocidas. Mis manos temblaban mientras trataba de darle sentido a todo. Dave había estado llevando una doble vida, una que no solo involucraba observarme en secreto, sino también registrar meticulosamente sus observaciones. La realización era escalofriante. Necesitaba más respuestas, así que comencé a revisar sus pertenencias personales. Su armario no reveló nada más que ropa normal, aunque encontré una caja fuerte vacía detrás de un panel oculto en la pared. Mi curiosidad aumentó, pero no tenía idea de qué había contenido ni dónde podría estar ahora. Mientras continuaba buscando, encontré otra nota, esta vez en el baño. Todos tienen secretos. Intenté sacudirme la creciente paranoia. Dave siempre había tenido sus peculiaridades, pero esto iba más allá de lo que podía imaginar. Necesitaba entender por qué había hecho esto y a dónde había ido. Sintiendo una desesperación creciente, decidí revisar su coche con la esperanza de encontrar alguna pista. Afuera, el coche estaba estacionado en su lugar habitual. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta y dentro encontré una nota final en el tablero. Es tu turno de descubrir la verdad. Con la última nota en la mano sentí una mezcla de miedo y determinación. No podía quedarme más tiempo en el apartamento. Necesitaba averiguar a dónde había ido Dave y cuáles eran sus intenciones. Decidí empezar por su lugar de trabajo, una pequeña firma de diseño no muy lejos de nuestro apartamento. En la oficina pregunté a sus colegas si lo habían visto recientemente. Parecían confundidos y me informaron que Dave había pedido un permiso no planificado sin previo aviso. Su supervisor estaba preocupado, pero no tenía más información. Salí de la oficina más confundido, pero decidido a continuar mi búsqueda. Pasé el resto del día siguiendo pistas, revisando los lugares que Dave solía frecuentar e incluso contactando a amigos suyos, quienes estaban tan desconcertados como yo. Con cada hora que pasaba, el peso de la situación se hacía más pesado. Al caer la noche, había agotado casi todas las opciones y sentía un creciente temor. Regresé al apartamento con una decisión tomada. No podía quedarme allí solo, sabiendo que Dave me había estado espiando. Llamé a la policía para reportarlo como desaparecido y compartir mis preocupaciones sobre su comportamiento y las inquietantes notas que había encontrado. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía realizó su investigación y examinó minuciosamente el apartamento. No encontraron más evidencia de irregularidades, pero tomaron en serio mis declaraciones sobre las notas y las fotografías. La desaparición repentina de Dave siguió siendo un misterio, sin respuestas claras. A medida que los días se convirtieron en semanas, la inquietante sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Las notas que Dave había dejado se convirtieron en un recordatorio constante de la violación de confianza y privacidad que había sufrido. Traté de volver a mi rutina, pero los recuerdos persistieron, proyectando una larga sombra sobre mi vida diaria. Finalmente, la policía concluyó su investigación sin encontrar a Dave ni ninguna pista concreta. La vida lentamente volvió a su ritmo normal, aunque el impacto de la doble vida de Dave permaneció como un capítulo inquietante en mi historia. El apartamento nunca volvió a sentirse igual, y me quedé lidiando con los ecos de un pasado que había revelado más de lo que jamás hubiera esperado.